Con 43 minutos saludamos al antropólogo Eloy Alfaro. Él es doctorante de la Flaxo, realiza una investigación justamente sobre Río Blanco. Le damos la bienvenida, Eloy. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos embates que continúan desde el Ministerio del Ambiente, desde el Ministerio de Energía, dando pasos en forma inexorable para tratar de llegar a un punto en el cual se configure ya una autorización para la explotación de Quimsacocha aquí en la provincia de La Suay. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Solamente quiero confirmar que se me escucha bien. Sí, perfectamente. Sí, qué gusto. Bueno, lo que ocurre ahora justamente, lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente en Escaleras, en la comunidad que habita justamente el páramo de Quimsacocha, en el Cajas, es pasarse por encima de la consulta popular y lo que el 82% de la población de Cuenca ya le dijo al gobierno, al Estado, ¿no es cierto?, que no quieren minería en zonas de recarga hídrica. El Ministerio del Ambiente está desconociendo a los cuencanos, negando a los cuencanos su decisión, ¿no es cierto?, a los cuencanas y cuencanas, pero también al país entero. Entonces, me parece que desde ese punto de vista se requiere también emprender actividades que frenen esta actitud. No se puede ahora, cuando se ha ignorado más de 20 años que ha estado las intenciones mineras en esta zona, ¿no es cierto?, no se puede ahora tomar en cuenta a esta comunidad y decir que es importante consultarles, cuando todo el tiempo se les ha ignorado, todo el tiempo se les ha negado el acceso a mínimas condiciones. Yo preguntaría qué beneficios ha tenido esta comunidad. ¿Hay alcantarillado, quizás escuelas? Nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, este programa, este proclamado desarrollo no ha significado también que las comunidades sean atendidas en este sentido. Y por eso es más que una burla decir que ahora sí vamos a tomar en cuenta a la comunidad, y tomar en cuenta será un par de días hasta que dure la consulta previa, libre, informada, y luego nunca más volverán los funcionarios por ahí, ¿no? Entonces, esta es una burla, en concreto es una burla a la comunidad. Siendo una burla a la comunidad, es un elemento súper serio, súper preocupante, ¿no es cierto?, porque esta burla lleva a una legitimación de una acción que el Ministerio del Ambiente después va a usarla para decir que ya hizo el procedimiento que debió haber hecho, y con eso dar paso a la licencia ambiental, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que tomar en cuenta como una burla a Cuenca, una burla a los cuencanos, una burla a la comunidad en su conjunto. Ahora, el tema es bastante delicado cuando existe una cantidad de pronunciamientos que se han ido dando ya en forma histórica en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en Victoria del Portete, Girón, Cuenca, que hizo una consulta popular, pero son temas que en lugar de ser respetados por instancias de gobierno, más bien tratan de ser de alguna manera eliminados, anulados. Efectivamente, ¿no? Y eso me parece que como nunca antes, yo no recuerdo un gobierno que se haya pasado que le valga nada lo que dice la ciudadanía, ¿no? A este nivel. Una consulta popular les vale, la consulta de Cuenca, la consulta de Girón les vale, no les importa, ¿no es cierto? Lo del Yasuní y muchas otras consultas tampoco les importa. Entonces, me parece que no solamente debemos mirar a nivel local lo que está ocurriendo, de que el gobierno se pasa por las decisiones colectivas de autoridades locales, de gobiernos locales, de autoridades comunitarias, del pueblo en su conjunto, ¿no es cierto?, sino que hay que mirarlo a nivel nacional, lo que está ocurriendo en otros lados, porque esta actitud es una actitud prepotente, es una actitud anticonstitucional, está incendiando el país. Así nada más, ¿no es cierto? Ya lo que ocurre en la Amazonía en este momento ya no es un tema de la cárcel solamente, ya no es de una ciudad, de un cantón, Archidona solamente, ahora ya es una cuestión regional, y se han sumado ya no solamente la decisión de que no se haga la cárcel, sino se están sumando una serie de pedidos más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno ha venido desconociendo, ha venido negando, no dialoga, no conversa, no hace acercamientos, y esto genera este tipo de reacciones. Lo mismo creo yo que va a ocurrir, si no en este mes, en las próximas semanas ocurrirá en Cuenca, ¿no es cierto?, que
que los cuencanos dirán ya basta de que se nos burlen y vamos a tomar medidas. Eso ya ocurrió en la contracumbre, se dejó una alerta, se dijo, ¿no es cierto?, no podemos aceptar que se burlen de las decisiones del pueblo ecuatoriano. Ya se lo dijo, se dijo claramente, se dejó un texto, ¿no es cierto?, se entregó a la autoridad, eso está clarísimo, ya la postura del pueblo está. Lo que hace falta es que el gobierno y el Estado entiendan y acepten y paren esta actitud de llevarse por encima las decisiones del pueblo y hacer lo que les da la gana, porque es básicamente eso, ¿no? Más allá de que la consulta previa, libre e informada sea constitucional, esté en la Constitución, se están llevando por encima el proceso de la consulta ambiental que se llevó a cabo acá en Cuenca y en el Jirón. Entonces Ahora, ahí hay cosas que Eloy, considerarlo, ¿no? Eloy, muy buenos días. Pues justamente eso es lo que preocupa, ¿no? Usted decía que nunca ha visto un gobierno que se ha ido por encima de las decisiones populares, pero este no es el único gobierno que se ha ido por encima de las decisiones aquí en la provincia de La Suay respecto, por ejemplo, de Quimsacocha. Esto es algo que se viene arrastrando y precisamente ahora de una forma aparentemente irregular o muy poco detallada, muy poco informada, se convoca ya a consultas previas en esta zona. Se hizo ya hace algunos días en algunas comunidades, ahora se está convocando para esta consulta en la comunidad de Escaleras. Terminan siendo muy pocas las personas consultadas y con esto se avanza en el aval para llegar y cristalizar ya la etapa de la extracción en una zona tan sensible. Y el pronunciamiento último de más del 80% de los cuencanos, de las cuencanas, no es el único. Hay pronunciamientos de Girón, ha habido declaratorias del Consejo Cantonal, de la Cámara Provincial, de zonas libres de minería, y no de ahora, ya desde gobiernos anteriores, y todo esto ha tenido esa respuesta, el caso omiso a todo lo que se ha hecho respecto de la posición de Cuenca, de la posición de la provincia de La Suay respecto de la actividad minera, especialmente en esta zona, que es una zona muy sensible, muy vulnerable, y que a largo plazo podría traer serias consecuencias para la dotación, tanto en calidad como en cantidad de agua. Sí, yo quisiera hacer ahí una puntualización, ¿no es cierto? A los anteriores gobiernos no tenían las consultas populares que les detuvo, ¿no es cierto? El Yasuní, el Chocó, que se han dado en los últimos 5 años, básicamente, ¿no es cierto? Los anteriores gobiernos se llevaron por encima las decisiones de las comunidades sin que haya todavía estas consultas populares. Esto ha sido decisiones nacionales, lo del Yasuní, lo del Chocó, lo de Cuenca, Girón, ¿no es cierto? Han sido decisiones territoriales de cantones que han detenido de alguna forma la brutalidad de las decisiones del Estado central. Sin embargo, este gobierno se las pasa, ¿no? Y evidentemente ha habido y sigue habiendo de parte de los gobiernos anteriores y en entrar a explotar minería a como dé lugar. El caso Río Blanco fue exactamente ese, ¿no? Ahí no se hizo consulta libre, previa, informada, sino que se entró porque había que explotar, ¿sí? Esa era la decisión. Incluso fue Jorge Glass, ¿no es cierto?, estuvo ahí con el de mano y junto con el actual prefecto que busca sembrar los árboles en el Azuay, ¿no es cierto? Estuvieron juntos taladrando, manejando el taladro para ingresar abrir la bocamina. Entonces, se pasaron por encima la decisión del pueblo, se pasaron por encima, no les consultaron, no les interesó, e ingresaron. Eso ha habido, pero esa es, digamos, la lógica de la extracción minera, ¿sí? Que entendamos eso también, ¿no es cierto? Que aquí no interesa a los gobiernos y los estados son como, digamos, el puente a través del cual ingresa la extracción minera, con consulta popular, sin consulta popular, ingresan, con consulta previa, libre e informada, lo van a hacer. Por eso me parece que hay que tomar el ejemplo de lo que está ocurriendo en Archidona, ¿no es cierto? La gente dice, aquí no nos han consultado, no nos han preguntado, nosotros dijimos que no, y les hemos dejado claro que no queremos, y si aún insisten, pues vamos a tomar medidas de hecho. Y en eso están, ¿no es cierto? Entonces creo que
el Estado nos está llevando a esa actitud, nos está llevando a esa postura que es dura, es radical. Es un No desafío queremos total ir allá. a los estamentos de esta ciudad, pues no se trata únicamente de posiciones de organizaciones ciudadanas, que en realidad son lo principal, pues es a ellos a quienes está obligado a servir el gobierno, al pueblo ecuatoriano. Pero hay también entidades muy representativas con prestigio no solo nacional, sino internacional, como Etapa EP, que ha dictaminado, y esto en el marco de un juicio que se sigue en el juzgado de aquí de la ciudad de Cuenca sobre Quimsacocha. Está este informe técnico muy bien documentado, un informe científico técnico de Etapa sobre la sustentabilidad de las fuentes de agua que nacen en Quimsacocha bajo el contexto de la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga. ¿Qué es lo que dice en la parte conclusiva? Luego de, con una serie de detalles y especificaciones técnicas, demostrar que este proyecto es tremendamente nocivo. Etapa concluye todo lo descrito en el presente informe, que es un informe de 142 páginas, genera una elevada incertidumbre sobre la validez de los estudios, lo cual conlleva, de los estudios de la minera se refiere, lo cual conlleva a una valoración errada de los impactos ambientales. Por lo tanto, el riesgo que ocurran daños graves, potenciales, irreversibles al medio ambiente, especialmente al frágil ecosistema del páramo y a los ecosistemas acuáticos, es elevado, lo cual afectaría el derecho al agua en cantidad y calidad. También el presente informe evidencia la falta de supervisión efectiva, un déficit en la revisión de estudios, falta de rigurosidad en la exigencia de estudios faltantes al proyecto minero Loma Larga por parte del Ministerio del Ambiente, que está llamado a garantizar la protección ambiental y el manejo sostenible de los recursos hídricos, lo cual pone en riesgo la sustentabilidad del frágil ecosistema del páramo de Quimsacocha, conllevando a que la naturaleza esté en estado de indefensión, ante lo cual necesita la adopción de medidas protectoras oportunas y eficaces por parte del Estado. Esto es lo que sentencia Etapa en este informe, en el cual concluye y lo pone en forma reiterada a lo largo de este importante informe, de que es absolutamente incompatible con los intereses del agua potable, del agua de riego también para la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, las diferentes parroquias rurales, incluyendo allí Tarqui y ese acuífero de Tarqui. Este proyecto enormemente masivo y que se cierne como una amenaza, lamentablemente con un apoyo del gobierno que es difícil de entender. En pleno siglo XXI, esta actitud de entidades que se califican como rectoras, así lo dice la Constitución, pero que tienen también otras normas, sobre todo de servicio a la ciudadanía, de protección a la naturaleza, que manda también la Constitución, que sigan actuando a través de una visión exclusivamente centralista y neocolonial en el pleno siglo XXI. Sí, yo quisiera graficarlo de la siguiente manera, ¿no? No importa si los estudios científicos como el que hace Etapa, no importa si la ciencia dice que no hay que explotar, si ahí hay oro, las empresas van a hacer todo para hacerlo. Y digo todo porque en el caso de Río Blanco, ¿no es cierto?, hubo una sentencia de un juez que suspendió la actividad de la empresa china en el proyecto minero Río Blanco. A la empresa le valió, se pasó por encima de la decisión del juez, y además el mismo Estado, ¿no es cierto?, el mismo Estado mandó a militarizar y poner policía para garantizar el trabajo que hacía la empresa mientras el juez había suspendido la actividad. ¿Sí? Es decir, pasó un año más trabajando la empresa, a pesar de que había esta sentencia. Lo mismo usted está ahora. Hablando de Río Blanco, aunque sí lo dijo. Estoy hablando de Río Blanco, sí. Reiteramos para nuestros oyentes. Las empresas mineras van a actuar así. Si en el Cajas hay oro, van a hacer todo, van a pasarse sobre las consultas populares, van a invalidar la ciencia, los estudios científicos, van a invalidar decisiones judiciales, como lo que ocurrió en Río Blanco, para hacerlo. Lo único que ha detenido, y en eso quiero ser reiterativo, ¿no es cierto?, lo único que ha detenido tanto en Quimsacocha como en Río Blanco
Ha sido la acción organizada de la población que en principio se ha detenido, ha hecho marchas, se ha movilizado, ¿no es cierto?, y ha detenido. En el caso de Río Blanco, tomaron el campamento y echaron a la minera de ahí. Y hace pocos días, en un acto histórico, es la primera vez que ocurre en el continente, la comunidad de Río Blanco cerró el túnel con un bulldozer, fueron y cerraron el túnel, este mega túnel de 1 kilómetro que quedó abierto por la empresa minera, ¿no es cierto?, donde había maquinaria, taladros, camiones, todo eso quedó cerrado, ¿sí? Se cerró definitivamente el proyecto minero Río Blanco, ya que las autoridades no han hecho nada para eso. Entonces digo yo, la empresa minera va a pasar, va a usar todos los artilugios, los legales, los ilegales, los violentos o los pacíficos, ¿no es cierto?, para extraer. Lo único que les detiene es la acción organizada de la población. Y ahí me parece que es importante pensar en eso, ¿no es cierto?, porque se nos están burlando. Yo voté en contra de la minería en zonas de recarga hídrica, y mi voto y el de ustedes también se están pasando por encima, y eso a mí me da vergüenza y también me irrita, ¿no es cierto?, saber que lo que hicimos, la campaña, la lucha, los debates, los discursos, el tiempo que invertimos para poder generar conciencia, a ellos se les pasa por encima porque tienen intereses, no les interesa el agua sino el oro, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Bien, no queda sino estar atentos a estas situaciones, y la ciudad de Cuenca tiene que defender esto que en estos dramáticos tiempos han sido evidentes, la importancia de las fuentes de agua, que son realmente la savia, quizá lo que más alimenta incluso la economía, el buen vivir en esta ciudad, los ríos de la ciudad de Cuenca, y la situación es similar para todos los cantones de la provincia de la Azuay. Y ahí yo quisiera decir algo más, ¿no? Me parece que últimamente tuvimos situaciones complejísimas por los incendios, ¿no? Y extrañamente me llamó mucho la atención, yo fui parte de las brigadas que en Río Blanco se organizaron para ir a combatir los incendios en las zonas altas y bajas. Y llama la atención que donde hay concesiones mineras hubo fuego, ¿no? Y ahora hay cenizas. Antes había bosque, ahora hay cenizas. Entonces, qué coincidencia que los fuegos se hayan dado en las concesiones mineras. Me extraña, digo, es una fea coincidencia, pero me parece importante mencionar. Y sobre los incendios también, yo creo que es importante, la historia del país hay que entender la historia ambiental también, ¿no? Y ahí quisiera hacer un acápite sobre esto. El Austro no es la primera vez que tiene una sequía como esta, ¿no es cierto?, el Austro del país. En el norte los ritmos hídricos son diferentes, me refiero de Chimborazo para arriba. De la UCI para acá los ritmos hídricos son otros, y aquí se han dado varios procesos de sequías, ¿no es cierto? Y cada sequía, cada 16, cada 20 años, ha generado procesos migratorios muy fuertes. ¿Por qué? Porque la sequía viene junto con procesos de hambruna, ¿ya? Es decir, la sequía, al no haber cultivos, la gente tiene que buscar opciones de migración, de obtener, y eso ha generado migraciones, ¿no es cierto? Recordemos Loja cuando hubo la sequía en los 70, 60, 70, llevó a que Lago Agrio se funde allá, que es la nueva Loja, ¿sí? Ha habido procesos migratorios internos y externos, y ligados a procesos de hambre. Entonces, cuando queremos ahora reforestar, reconstituir, no estamos pensando en las poblaciones que habitan los bosques, que habitan los páramos, y que su recurso de agua y su recurso de alimento ya no hay, ¿no es cierto? Las poblaciones, las comunidades en torno a Chaucha, en torno a Molleturo, que perdieron su fuente de ingreso, el bosque, ¿sí? ¿De dónde van a comer? ¿Sí? Va a haber un proceso migratorio, un proceso de hambruna, que las autoridades no he escuchado que estén poniendo atención en eso, porque la preocupación ahorita hay que reconstruir el área, ¿no es cierto? Hay que reconstituir el área y luego empezar un proceso de reforestación, que es adecuado, que es correcto, es técnico, pero lo social estamos dejando a un lado, es decir, las poblaciones que viven ahí.
Y este año ha sido particular porque la sequía ya no ha sido solo en el Austro, sino ha sido nacional, y esto ha afectado a todo el país. Entonces, si vemos la dimensión, son más de 700 comunidades en todo el país, no sé cuántas serán, que van a ser afectadas por la sequía o ya están siendo afectadas por la sequía y los efectos de la sequía, hambruna, migración, etcétera, ¿no es cierto? Las escuelas populares, las escuelas comunitarias que tenían agua por tubería o por mangueras, ya no hay agua para esas escuelas, va a haber procesos de desnutrición, de enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, etcétera, por falta de alimento y agua. Entonces, creo que esa es una situación nacional que hay que mirarla globalmente, ¿no es cierto?, pero que de lo que he escuchado acá, las autoridades se han enfocado, y no digo que esté mal, pero me parece que hace falta enfocarse también en considerar que el bosque, el páramo, no está solo. El bosque y el páramo están habitados, hay poblaciones, hay sociedades ahí que están siendo afectadas y que requieren ser recuperadas, acompañadas, así como ellos han venido cuidando el bosque históricamente, cuidando el páramo históricamente, ¿no es cierto?, cuidando el agua que bebemos, la comida que comemos. Ahora es nuestro momento de cuidarles, ¿no?, de acompañarles, de estar ahí con ellos y ellas. Lamentablemente la toma de decisiones está centrada en la capital de la República y ese proyecto continúa aparentemente contra viento y marea. Perdón, no lo escuché completamente. Decía que el centro de decisiones está en la capital de la República y hay todas las evidencias de que el gobierno nacional está apoyando para que ese proyecto continúe contra viento y marea. El día de hoy justamente está terminando también en otro escenario, esto en Ottawa, Canadá, esa quinta ronda de negociaciones entre Ecuador y Canadá. Allí también hay opacidad, se ha declarado que varios aspectos y documentación de esas conversaciones se mantendrán como reservadas hasta por 2 años, material clasificado que no será dado a conocer públicamente, es lo que será parte de lo que han estado haciendo desde el día lunes de esta semana hasta el día de hoy, autoridades ecuatorianas conversando con Ottawa, Canadá, allá en Ottawa, Canadá, con autoridades de Canadá. El tema de la minería es uno de los temas centrales que se está tratando allí. Queremos agradecerle mucho, sociólogo Alfaro, por su presencia en esta mañana. Listo, gracias también. Han escuchado al antropólogo Eloy Alfaro, él es doctorante de la Flaxo, está en el proceso de una investigación científico-social de Río Blanco. Son las 8 horas.